Taller Evangelio de Lucas, bajo la mirada del juicio. Lucas 11 del 14 al 36. Existen dos posiciones, los que están en Cristo y los que están en contra de Cristo. No hay término medio, no puedes ser neutral en este asunto. Solo estando en Cristo eres libre del mundo de las tinieblas, el cual es contra Cristo. No importa lo que vean, lo que experimenten o lo que les razonen claramente, los del grupo que no están en Cristo argumentarán para justificar su posición. Los que observan cómo el demonio es vencido y echado de la persona muda por Jesús, decían, absurdamente, que el poder que había usado le había sido dado por Belcebú, nombre que los judíos habían puesto al príncipe de los demonios, Satanás. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, como si no fuese suficiente las señales que constantemente hacía el Señor Jesucristo. No hay posibilidad de poder reconocer el reino de Dios a través del razonamiento humano. Siempre saldrán razonamientos, aunque sea totalmente absurdos, para contradecir lo que las evidencias muestran. Jesús, conociendo sus pensamientos, quizás no para ellos, que eran ciegos y no podían ver más allá de su orgullo y necio corazón, sino para nosotros, como prueba y demostración de cómo es nuestra naturaleza humana, razona la tontería que acaban de decir. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Divide y vencerás fue la estrategia romana para derrotar y conquistar a su enemigo. Claro que no fue algo que inventaran los romanos. El imperio de las tinieblas lo ha estado utilizando desde que entró el pecado en el mundo. Aquí el absurdo de la declaración, ¿cómo Satanás le iba a dar poder a Jesús para ir en contra de él? La segunda argumentación que les dio fue, si Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, los religiosos de la época por quien los echaban. Ninguna persona hasta la época había tenido tantos resultados echando demonios. Si el resultado de Jesús era por el poder del reino del mar, ¿por qué poder estaba echando sus inútiles exorcistas sin apenas resultados? La blasfemia contra Jesucristo no solo carecía de lógica, sino que también carecía de integridad. La irracionalidad y la falta de integridad de los oponentes de Jesús invalidaron la falsa conclusión a la que había llegado con relación a él, y mostraron que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Dios, no de Satanás. Ahora solo le quedaba a Jesús decirle las conclusiones inevitables de esa realidad. El reino de Dios estaba frente a ellos y claramente lo estaban rechazando. El hombre fuerte, que totalmente armado guarda su palacio y mantiene en paz lo que posee, se refiere al reino de Satanás. Conoce muy bien lo importante que es mantener su reino unido, sin divisiones, pero un reino mayor, el de Jesucristo, vino a vencerlo, quitándole todas sus armas en que confiaba y las reparte entre los que están con él. El que no está con él no recoge, desparrama. A continuación, Lucas muestra otra realidad que Jesús habló, relacionada con aquellos que, siendo liberados del reino de Satanás, no llegan a entrar por la puerta estrecha al camino angosto de la salvación. No dice cómo el espíritu inmundo sale del hombre al que se refiere como su casa, sí dice cómo lo halla después de haber estado andando por lugares secos, barrida y asolada. Mateo agrega desocupada. En esto radica el peligro de las enseñanzas del esfuerzo moralista y legalista para reformarse uno mismo. Cuando la regeneración es hecha por el esfuerzo propio, pone a personas en una posición más peligrosa, ya que tales esfuerzos alienta el mortal engaño de que están en una posición segura, protegidas de la calamidad y agradando a Dios. No solo que el espíritu inmundo que salió vuelve, sino que regresa con 7 espíritus peores que colocan a la persona en una situación mucho peor que al principio estaba. La vida de la persona, aunque visiblemente parecía estar con Cristo, su vida estaba vacía y por esta causa los espíritus inmundos pueden volver a habitar en él. La declaración de la mujer, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, era un dicho proverbial que mostraba el máximo elogio a una persona, ya que a una madre se la valora por los logros de su hijo. Esto puede indicar que la mujer estaba receptiva a creer que Jesús era el Mesías. Tal declaración era correcta, pero no completa.
La respuesta del Señor desafió a la mujer a ir más allá de tan solo elogiarlo. Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No basta con simplemente tratar de ser moral, es necesario ser regenerados con el fin de ser parte del cuerpo de Cristo, donde junto con Él participamos en sus obras. Parece curioso que Jesús llame generación mala a las personas que le están escuchando. Eran judíos, personas que se esforzaban por cumplir la ley. No se trataba de paganos que adoraran ídolos. Aunque por fuera parecían personas justas, por dentro estaban llenos de perversidad. Esto les hacía estar en una posición más peligrosa que los que se declaraban inmorales o pecadores. Al ser personas religiosas que confiaban en que su justicia propia les había hecho ganar el favor de Dios, se hallaban satisfechos consigo mismos. Esto se contradice con el Evangelio, que busca alcanzar a quienes se consideran pecadores miserables, incapaces de salvarse por su propia cuenta. La triste realidad es que quienes confían en su propia justicia, en moralidad externa, legalismo y rituales religiosos, simplemente resultan ser como hogares para los demonios. Esta mala generación demanda una señal. No era porque necesitaran más señales, los motivos eran para tentarle. En realidad, lo que a ellos les hubiera gustado es que Jesús cambiara su diagnóstico que hizo, indicando que sus corazones eran pecadores. La señal que tendrían, y aún tenemos, es la resurrección de entre los muertos. Al igual que Jonás salió de la boca del pez, el Hijo del Hombre fue levantado de los muertos. Dos ejemplos del Antiguo Testamento se convierten simbólicamente en jueces de la generación malvada que rechazó a Jesús. La reina del sur, conocida en el Antiguo Testamento como la reina de Saba. Ella hizo un largo viaje desde los fines de la tierra con el propósito de oír la sabiduría de Salomón, mientras que la sabiduría de Jesús era de fácil acceso para las personas de su generación. La reina era una idólatra pagana, sin conocimiento del verdadero Dios, mientras que los israelitas estaban impregnados del Antiguo Testamento. Ellos fueron invitados a venir a Jesús, mientras que no hay indicio de que ella fuera invitada a visitar a Salomón. Sin embargo, la reina fue salva de su pecado después de creer lo que Salomón le contó acerca del Dios verdadero, mientras que los judíos rechazaron la verdad de la salvación por parte del rey infinitamente más sabio y más grande que Salomón. Al igual que la reina de Saba, y nivitas tuvieron mucho menos privilegio y mucha menos información que la generación que rechazó a Jesús. Sin embargo, los idólatras paganos de Nínive a la predicación de Jonás se arrepintieron, mientras que los habitantes de Israel rechazaron a quien era más grande que Jonás. Es absurdo poner la luz en un lugar donde no haga su función. La luz se coloca en el sitio donde pueda alumbrar a todos los que se acercan. Como la luz estaba simbolizando a Jesucristo, la cuestión que aquí se está mostrando no es problema de la luz, sino del ojo que la percibe. El problema no es la falta de luz, es la falta de visión. Puesto que la lámpara del cuerpo es el ojo, la capacidad de ver depende de su condición. Cuando el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. La luz entra al cerebro a través del ojo, llevando compresión de todo lo que la luz da a conocer. Por tanto, cuando el ojo es maligno, también el cuerpo está en tinieblas. Lastimosamente, aquellos que están perdidos en las tinieblas de la religión creen ser iluminados. Pecadores que creen que las tinieblas en que están es luz, se hallan en una peligrosa situación fatal. Para quienes están dispuestos a arrepentirse, volver del pecado que los ciega, el don de la vista abre innumerables perspectivas de bendición. Convertirse en creyente significa tener abiertos los ojos espirituales a las verdades que da a conocer la palabra de Dios.